siempre, digamos, vos sabés que los temas que a mí me atraviesan en mi trabajo, en mi cotidianeidad, en mi preocupación y en las luchas, ¿no?, cotidianas, es el que tiene que ver con los derechos de las personas con discapacidad. Y lo que hoy vamos a hablar tiene que ver con las luchas, ¿no? Yo lo planteo las luchas, pero digo, en realidad son los desprecios, ¿no? En términos de lo que va a usar el propio Emiliano después, respecto de compartir espacios, ¿no?, con las personas con discapacidad. En este caso, en la educación superior, hay, hay muy pocos estudiantes, muy pocos y pocas estudiantes con discapacidad que son alentados a continuar en los estudios superiores, y por otro lado muchas dificultades para la continuidad y para la finalización de esos estudios. Y me parece que la conversación que tuve, ¿no?, que está grabada y que vamos a escuchar ahora con Emiliano, da muestra un poco bueno, de algo que él logró y que puede ser una muestra de algo posible, ¿sí? Como yo te digo, yo como profesora que fui del profesor de educación especial y de primaria, vos, Julio, que estás también en profesorados, ¿cuántos estudiantes con discapacidad uno ve cotidianamente? No se ven, no acceden al nivel superior. Y los que uno, y los estudiantes con los que uno, digamos, compartía en el profesor de educación especial eran chicos jóvenes, chicos y chicas jóvenes que quizás buscaban ser profesores de su propia situación de discapacidad. Por ejemplo, los chicos sordos que querían estudiar el profesorado de sordos como un espacio que los alojaba, ¿no?, que los aloja, porque es así. Y ahí hay una gran deuda pendiente, digo, más allá de que todavía tenemos mucho camino que recorrer en los niveles obligatorios del sistema, en el nivel superior esta deuda es muchísimo mayor y hay mucho camino por recorrer, y la necesidad de mayor información digamos, no solo en la comunidad, sino inclusive dentro de la comunidad educativa, ¿no?, que las necesidades de construir espacios favorecedores de la participación, de la inclusión, de los recorridos y la acreditación en el nivel superior de los jóvenes y las jóvenes que desean continuar estudios superiores y que generalmente son desalentados, ¿no? Así que si querés, escuchamos la primera parte de la entrevista con Emiliano Naranjo. Te cuento de Emiliano, se presenta solo, no hace falta presentarlo mucho, pero es licenciado en Educación Física por la Universidad de La Matanza y es magíster en Educación por la Universidad de San Andrés. Trabaja en la universidad en una licenciatura en Educación Física, trabajó como docente de Educación Física en escuela secundaria, y la verdad que ha escrito muchísimo sobre el cuerpo y la educación física y la discapacidad, este lazo sobre el cual sabemos muy poco, ¿no? Y me parece que lo que hace Emiliano es visibilizar aquello que la sociedad generalmente trata de esconder, segregar, ocultar, limitar, y en términos de lo que, como mismo lo llama Emiliano, despreciar, ¿no? Así que si te parece, escuchamos la primera parte de la entrevista. Vamos. Bueno, buenos días, acá estamos con Emiliano Naranjo. Emiliano, muchas gracias por estar esta mañana en Sintonía Educar. Creo que es la primera vez que estás en este programa, ¿no? Sí, Silvia, ¿qué tal? Buenos días. Es la primera vez. Gracias por la invitación. Bueno, para mí es un placer conversar con vos porque yo soy seguidora tuya de Facebook, te lo tengo que decir. Así que leo muchos tus posteos que son tus reflexiones y que comparto tus reflexiones. La verdad que plenamente estamos en un camino
en común que tiene que ver con esta construcción de una educación más inclusiva. Pero bueno, yo les cuento a los oyentes, las oyentes, que Emiliano es licenciado en Educación Física por la Universidad de La Matanza, es magíster en Educación por la Universidad de San Andrés, es docente en la Universidad de Hurlingham, vos me corregirás si me estoy quedando con algo, y que, bueno, es docente, capacitador, ha escrito numerosos artículos vinculados a educación física, el cuerpo, el deporte, la discapacidad, me parece que son las áreas donde vos, Emiliano, centraste un poco tu producción, ¿no? ¿Es así? Sí, sí, donde fuimos escribiendo y a veces uno cuando escribe, escribe más fuerte en algunos lugares y en otros después deja solamente trazos, ¿no? Para continuarlos. Entiendo que sí, escribí fuerte por mi historia personal, por mi historia de personas con discapacidad desde nacimiento, que, bueno, decidió estudiar educación física en aquel entonces por, porque venía involucrado por mi situación de discapacidad al movimiento todo el tiempo. Entonces en algún momento me habitó la pregunta de si tanto tiempo dedicado al movimiento podía de alguna manera tener otro tipo de proyección en lo que iba a ser mi vida adulta, y la respuesta fue claramente la educación física, ¿no? Ajá. Por Es decir, eso, pero era el cuerpo, pero también es una vocación, el ser profesor es una vocación que tiene que ver con vincularse con otros en la enseñanza, en la transmisión, ¿no? Digo, no es solo el cuerpo. por supuesto, pero ese profesar cuestiones posibles lo fui descubriendo un poco más a posteriori. En principio, yo lo que trataba de hacer era entenderme a mí mismo Ujú. y Bien. entender cómo, por ejemplo, terminaba de entrenar o de trabajar con una persona porque terminaba por múltiples situaciones y comenzaba a trabajar con otra, y esa nueva persona, tanto como si fuese un nuevo maestro, me decía en algún punto que lo que había hecho antes, o mucho de lo que había hecho antes, no estaba correcto. Entonces, Eso es típico, ¿no? Es muy común. claro, eso tiene mucho que ver con los docentes en algún punto quizás, y entonces ahí empecé con la idea de profeta, ¿no? De profetizar un poco, bueno, lo que quisiera para mí en el futuro, y esta idea me llevó a construir una posición de educador y una visión del mundo que, como dijiste al principio, compartimos más allá de mis posteos de Facebook y demás, y que intento de alguna manera también transmitir y poner en juego y a disposición cada vez que me toca dar clase. Perfecto. Y vos, bueno, estudiaste el profesorado de educación física. ¿Cómo fue ese proceso, digo, con la Fue un proceso realidad? complejo Uh-huh. porque inicié la formación en la Universidad de La Matanza, donde existía un plan de estudio por el año 2002 que me permitía graduarme de licenciado cursando todas las materias, incluso las deportivas teóricas, y era el único plan en ese momento, en esa instancia de mi formación, que me permitía tener un tránsito y un reconocimiento en el campo de la educación física, por lo menos que yo había averiguado. Entonces decido tomar ese plan de estudio como estudiante para luego, una vez transitando la formación y aprobando las materias, este, comenzar a charlar con los directivos de ese entonces y con los docentes para poder acceder al profesorado de educación física, a hacer lo que en ese entonces se denominaban adecuaciones curriculares, para que pueda hacer también las prácticas que se corresponden y se correspondían a la formación docente en educación física. Bueno, lamentablemente esa conversación o esa pretensión que yo tenía como estudiante no se consolidó, no se logró, y entonces me gradué como licenciado, y luego, una vez graduado, pedí que se me permitiera formar como profesor de educación física con una serie de complementos de materias que, de acuerdo a los planes de estudio, faltaban, y ese pedido no fue aceptado,
por la universidad y me llevó a un litigio de 10 años que por supuesto gané, pero que también me enseñó a- con una fuerte impronta que hay una suerte de judicialización en las cuestiones que se vinculan a discapacidad, que en algún punto son previas a la incorporación del modelo social de discapacidad, pero que también resultan vacías. Quiere decir que hay una problemática en el ejercicio de las decisiones jurídicas, en la implementación de lo que decide un juez, que en primera instancia nos puede ayudar y decir que estamos avanzando en cuanto a la construcción del modelo social de discapacidad, pero en cuanto a la implementación de lo que decide un juez, es muy difícil, porque esa implementación también tiene que ver con construcciones sociales que hay gente que no puede, que puede no estar dispuesta a cumplir. Y ese es el nudo crítico, ¿no? Que impide avanzar a veces en la construcción, ¿no? De políticas inclusivas, porque hay declaraciones de principios que después se encarnan en personas que tienen sus propios obstáculos para enfrentar el cuerpo del otro, la mirada del otro y tomar decisiones en ese sentido. Supongo que estos 10 años deben haber sido una recopilación de esas cuestiones permanentes, ¿no? Sí, claramente, uno podría tomar la moneda de las dos caras y decir que, por supuesto, que me encontraba ante situaciones más provenientes del mundo propio de la educación física, de la mirada del cuerpo y de lo que se supone debería ser un docente y hacer un docente de educación física, pero también ese juicio, esa interpelación a la idea de normalidad en algún punto del cuerpo, del hacer docente, me permitió de a poquito ir haciendo un lugar y teniendo un reconocimiento. Quizás no era, y esto es lo maravilloso de cualquier camino, no era el que al principio esperaba, termina siendo mucho más de lo que esperaba. Es un poco animarse y haberse arriesgado a descubrir que tiene todavía el camino que elegí en lo personal tomar, pero que también ya a esta instancia, después de más de 10 años de ejercicio profesional, abrió camino a otras personas que tenían deseos parecidos y que hoy se pueden de alguna manera tomar de lo que construí y hacer su propio camino, ¿no? Como corresponde un poco, en algún sentido, a la tarea docente. ¿Ejerciste como profesor de educación física? Okay. Actualmente, bueno, en la universidad ejerzo un rol de profe como si fuera cualquiera de cualquier cátedra. En este caso, trabajo en la universidad en la cátedra específica de educación física que tiene que ver con personas con discapacidad, después en el posgrado y después en alguna actividad de extensión universitaria. Y por supuesto también di clases de natación, di clases de gimnasia deportiva. Si buscan por internet ahí van a encontrar videos y cosas que pueden resultar o no de interés. Fue como fue en cualquier lugar, como es en cualquier cuerpo y en cualquier persona. Digamos, puede haber días y momentos en los que uno se siente más intervenido por la mirada del otro, pero en la medida que uno va ocupando ese espacio y va construyendo el rol, ya lo que uno podría sostener como prejuicioso, como incómodo, se va deconstruyendo. Y los propios estudiantes, y los propios padres, y los propios niños van cambiando o permeando su mirada, ¿no? Por eso, una de las cuestiones que en algún punto profeso por estos tiempos es que tiene que haber más docentes con discapacidad, cualquiera sea el ámbito. Porque estadísticamente estamos muy poco representados y el ejercicio docente frente a grupos de personas con discapacidad, tanto a nivel nacional como internacional, es muy escaso. Quizás eso tenga que ver con la dificultad en tomar la perspectiva de derechos humanos, la dificultad en tomar la perspectiva de derechos humanos y discapacidad, y la dificultad en poder construir y pensar un modelo social de discapacidad que verdaderamente nos permita a todos escribir biografía.
Y hablando de lucha, ¿no? Silvia, Julio. Qué impresionante, la verdad, ¿no? Todo lo que está contando. Sí, sí, porque a ver, porque a veces escuchamos docentes que no están muy comprometidos con su tarea, y cuando uno escucha un docente, un profesional apasionado por su tarea, pero que aparte nos muestra desde un lugar a ver, como él dice, ¿no? Hay días que la mirada del otro te resuena y te afecta mucho más que otros, pero en ese contexto él pudo construir una profesión, un lugar, un compromiso con la construcción de una educación más inclusiva que nada, que me parece que está buenísimo para todos y todas, ¿no? Para todos los que hemos trabajado en formación docente, fundamentalmente. Y me parece que también para los chicos y las chicas en las escuelas, ¿no? El compartir el aula con un profesor que desde su situación, digamos, particular de discapacidad les ofrezca otra mirada de la vida en relación, como él dice, a los derechos humanos, es tan valioso, ¿no? Y por eso él dice, debería haber muchos más profes, debería haber muchos más. Y hay algo, es una deuda de la sociedad, como muchas otras que tienen las sociedades respecto de las personas con discapacidad, pero que en este campo, digamos, se nota como mucho más, ¿no? O sea, uno habla de educación inclusiva y siempre está pensando en función de el niño o la niña que ingresa a la escuela con su acompañamiento, con su proyecto pedagógico de inclusión, y se mira siempre desde ese lado, ¿no? Como que la educación inclusiva tiene que ver con la integración o la incorporación de estudiantes con discapacidad. Y la educación inclusiva es la incorporación de todos y de todas. Claro. Sea en calidad de estudiante, sea en calidad de docente, de conducción de una institución, digamos, tiene que ser desde todos los ámbitos, todos los y las sujetos que participan que del ámbito o de la dinámica escolar tienen que estar digamos, atravesados por todas las dimensiones, digo, de los sujetos. Y ahí lo que yo les decía antes de escuchar la palabra de Emiliano es que la realidad nos muestra que hay muchos obstáculos, muchísimos obstáculos en el ingreso a la formación docente. Pero yo quería decir otra cosa, que en general, cuando uno trabaja trabajaba, ¿no? En escuelas y llegaba, digamos, para los chicos con restricciones motoras, llegaba la hora de educación física, ¿qué era lo que se solía hacer? Era, bueno, está exceptuado de educación física, o tiene que dar la parte teórica de educación física. Y hoy, la verdad que el gran compromiso de los y las profesoras de educación física es justamente elaborar propuestas que permitan la participación. Claro. Ya no se puede exceptuar por una situación de discapacidad motora a alguien. Digamos, una cosa es que alguien que tuvo un accidente, un accidente y tiene limitado transitoriamente, qué sé yo, por una fractura, una pierna, digamos, esas son limitaciones temporales. Pero cuando hablamos de inclusión en la escuela, es la participación plena, porque si la participación va a ser segmentada, entonces no es inclusión. Y la educación física ha sido un elemento clave en ese sentido de exclusión y segregación. Y la presencia de profes como Emiliano, lo que hacen es como enfrentar a la búsqueda de otras posibilidades. Yo no sé cómo estará incorporado. Yo sé que en muchos planes de estudios de profesorados de educación física la situación de
de educación física y discapacidad está incluido, empezó a incluirse mucho más, y hay muchas más como demandas, ¿no? Inquietudes respecto de los profesorados en relación a esta temática. Me parece que estamos en un camino en ese sentido. Así que bueno, después vamos a escuchar la segunda parte, ¿no, Eli? Bueno, abriste un camino ahí y supongo que debes ser consultado, ¿no? Por las y los jóvenes que quieren abordar una profesión como la educación física y sienten que no es para ellos, ¿no? Debe ser un referente en el sentido. Sí, la verdad que tengo consultas. Muchas veces marcan situaciones de discriminación muy fuertes. Digo, no es solo la consulta, sino es la transferencia de aquello que puede dolernos, incomodarnos, a alguien que se presupone lo superó esa incomodidad. Entonces, en esa tramitación, en los términos más psicoanalíticos posibles, no solo recibo la consulta, sino una pregunta que es clave, que es, ¿qué hago con este dolor, ¿no? Con esto que me pasa, con esta situación de marginación que no puedo resolver y que me está obstaculizando mi desarrollo personal? Uh-huh. Y en ese sentido no hago más que la tarea de cualquier docente, más allá del campo de la educación física. El tiempo que nos encontremos, de la manera en que nos encontremos, permita que crezcamos juntos. Y en ese sentido me siento también una persona privilegiada. Qué bueno, qué bueno. La verdad que a mí me emociona, porque no todos los docentes emocionan y tienen ocupan ese lugar, ¿no? Respecto a, bueno, ¿quiénes son esos docentes? No, que a vos también te debe haber pasado. ¿Quiénes son esos docentes que te marcaron en la vida, que hicieron que vos elijas este camino, digo, más allá de lo que vos decís de tu planteo personal respecto de la percepción del cuerpo y lo que eso significaba para vos, debe haber otros, siempre con otros y otras que han hecho, ¿no? que esa llama se dispare para algún lado, y que vos ocupes ese lugar es muy bueno para uno también, ¿no? Para su ego. Yo estoy en un tiempo en donde valoro mucho a mis contradictores. Yo creo que soy lo que soy fuertemente por ciertas cuestiones familiares y de amorosidad personal. Soy un hijo amado, que eso es maravilloso para cualquier persona, pero también soy una especie de hijo de quienes me contradicen todo el tiempo. Y en algún punto también son mi motor de cuestiones, ¿no? O sea, soy el mejor resultado posible de mis malos profesores, o el mejor resultado posible que puedo ser en relación con esos profesores que nunca me dieron clase, que nunca me aceptaron en su clase y que nunca creyeron que yo podía ocupar su lugar. Y también intento ser el mejor resultado posible o la mejor versión posible, porque no me gusta hablar en términos de resultado, de, bueno, aquellas personas que justamente me dieron un lugar. Uh-huh. Y que cuando tenía un contradictor también, si buscaba un poco más, tenía alguien que me permitía estar ahí. Me encanta. Te puedo cambiar un poquito de tema, ¿no? Viste que hace poco hubo toda una controversia en una charla que dio Bonadeo sobre los Paralímpicos. Uh-huh. Y que, bueno, obviamente armó no un debate, porque creo que lo que hubo es mostrarle una posición que evidentemente él no conocía, pero no creo, y que también creo que vos mismo lo dijiste, como que no parecía que fuera desde una mala posición, sino como solamente una expresión de cierta ignorancia, ¿no? Pero debe ser algo frecuente, discursos de ese tipo, ¿no? Te lo digo a vos como deportista. Sí, yo fui deportista en natación, para lo particular el deporte para personas con discapacidad, que no debería ni siquiera llamarse así, uh-huh. Tiene un sesgo y una impronta médica bastante fuerte. Por supuesto, al tenerlo tiene una relación con el rendimiento, ¿no? Uh-huh. Y si uno quiere
con el sistema socioeconómico capitalista de los cuerpos, aquellos cuerpos que producen, y aquellos cuerpos que no producen y que supuestamente hay que sostener por una cuestión de humanidad, ¿no? Yo creo que lo más interesante del discurso de Bonadeo, más allá de todas las críticas que uno puede hacerle es que evidencia, en la peor de las hipótesis posibles, que las personas con discapacidad y determinados grupos que se consideran con derechos vulnerados habitamos lo que se conoce como la cultura del desprecio. Y en ese desprecio, por supuesto, hay ignorancia, porque también trae eso consigo otra cuestión particular. Tanto Bonadeo como otras personas, automáticamente al reconocer que habían cometido un error o a sentirse incómodos con sus declaraciones por la respuesta pública, fueron automáticamente a supuestamente capacitarse, ¿no? Entonces hay ciertos casos en donde sospecho de la capacitación como un antídoto, porque todavía, digamos, no sabemos si queda ahí dando vuelta el desprecio como una situación de ciudadanía de segunda categoría, ¿no? Es decir, la situación de Bonadeo, por lo menos para mí, evidenciaba algo que desde la hipótesis más oscura posible, habla de que las personas con discapacidad y otros grupos con derechos frecuentemente vulnerados habitamos la cultura del desprecio, ¿no? Y que eso traía consigo el supuesto antídoto que muchas veces pareciera tener la capacitación, que ante la evidencia que sucede cuando alguien comete un error grave, como el que cometió Bonadeo, en cuanto a sus declaraciones, y es de alguna manera refutado socialmente, va y automáticamente se capacita, ¿no? Entonces aparece en la Andis o aparece hablando con supuestos expertos en el tema y ya está, y la situación pareciera estar subsanada. El punto es si todavía continúa habitando alguna forma amable de desprecio esa situación, porque lo que a mí me preocupa es que ciertas declaraciones, más allá de mostrar ignorancia, como formas amables de ciudadanía de segunda clase. Bueno, yo sé que no podés, yo sé un montón de cosas, entre comillas, negativas de vos, pero soy bueno y te tolero, pero soy profesional y me doy cuenta que me equivoqué, entonces me formo, pero realmente todavía me sigue costando apreciarte como ciudadano, apreciarte como humano, apreciarte como otro, ¿no? Entonces, me parece que lo que devela la situación de Bonadeo, más allá de los errores técnicos que pudo haber cometido al declarar, es esto de que nos falta construir justamente lo inverso, la cultura del aprecio, ¿no? Porque la cultura del desprecio es la que lleva al odio, a la imposibilidad de conversar, a como decís que no pensamos igual, entonces ni siquiera nos juntamos, porque no vale la pena que gaste mi tiempo conversando con alguien que no piensa lo mismo. Y ni bien cuando me doy cuenta de que no piensa lo mismo, entonces saco la lanza o lo que tenga a mano y trato de mostrárselo, ¿no? Y construir una cultura del aprecio implica que todas aquellas personas, todos aquellos cuerpos que históricamente han sido despojados justamente de ese aprecio, vuelvan a estar todos juntos y puedan a su vez ayudarnos en una construcción colectiva. Me parece que declaraciones como la de Bonadeo evidencian esto que te acabo de contar y que la tarea docente es justamente develar esta situación y poder, entre otras cosas, colaborar a construir la cultura del aprecio. Bueno, con esta convocatoria a construir esta cultura del aprecio, te quiero agradecer. Se pasó volando el tiempo, Emiliano, y tendría para otro tiempo más para seguir conversando, porque quedaron un montón de cosas por seguir conversando, pero entiendo y creo que la síntesis de lo que vos planteás respecto de la construcción de una cultura del aprecio es la deuda, ¿no?, que
que tienen no solo los sistemas educativos, pero creo que es el ámbito en el cual nos desenvolvemos nosotros, que falta, ¿no?, desarrollar esto y cómo tratar de avanzar en ese camino, ¿no? Cuando todavía resisten ciertas maneras, ciertos obstáculos, ¿no? Cómo avanzar en esa construcción, pero me llevo esto hermoso de la cultura del aprecio, ¿no? Que me parece que si la situación de Bonadeo dejó ese aprendizaje de tu mano, ¿no? De tu mediación, por supuesto, no de él, de vos. Un placer que hayas compartido este rato con nosotros en Sintonía Educar y te damos las gracias, muchas gracias por lo que haces, por lo que pensás. Gracias a ustedes por la invitación, gracias por estar ahí disponibles para conversar sobre estas cosas tan importantes y necesarias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, volvimos acá después de esta importantísima entrevista mantenida acá con Emiliano Naranjo. Cuántas cosas que comentó, este tema de la cultura del aprecio y la cultura del desprecio. ¿Qué decís, Silvia, Julio? Sí, ¿no? La verdad que primero agradecer a Emiliano por todo lo que comentó, a Silvia por haber traído esta entrevista tan hermosa. Yo apunté 2 o 3 cosas. Una, esta cuestión que él comentaba en la primera parte de la entrevista, que su carrera, su profesión, le dio más de lo que él había esperado, de lo que él había inicialmente imaginado, y cómo a través de ese camino que él fue abriendo, se dio cuenta que también estaba abriendo otros caminos, o que podía abrir otros caminos a quienes venían atrás, ¿no? Y cómo de esa manera él utilizó en un momento también la palabra privilegio, ¿no? Y yo pensaba en el privilegio también de poder habitar la profesión en el sentido profundo del ser docente, que a partir del propio camino uno pueda también contribuir a la apertura de esos otros caminos de quienes uno está formando o de quienes se pueden identificar con la historia, con esa historia o con ese recorrido y hacer su propio camino, ¿no? La verdad que me pareció hermosa la entrevista, Silvia. Sí. Gracias. Hermosa entrevista. Muteada, Sil. Me doy cuenta. Uno aprende un montón, ¿no? Escuchando cuando Emiliano habla de, ¿cómo fue que dijo? La forma amable del desprecio, ¿no? Sí. Esa forma amable del desprecio. Esa que es lo más frecuente, ¿no? Es decir, bueno, yo te acepto, pero vos quédate en ese costado, vos estate en otro, ¿no? Como que te tolero. Acepto. Claro. Acepto que estés, pero como decía Bonadea, bueno, que hagan deportes, pero que no les den medallas. Como es la verdad que lo coloca, es esa forma, te voy a contemplar, pero en realidad lo que estoy diciendo básicamente es desde un lugar de desprecio, ¿no? Claro. Es desprecio, es bajar el precio completamente. Y me parece que lo que plantea Emiliano es desde esa mirada, lo que tenemos que hacer es cómo construimos una cultura del aprecio, que no es ni más ni menos convivir, estar juntos, participar, reconocer el lugar de ciudadanos de todos, que no hay ciudadanos con los que tenemos que ser amables y darles la posibilidad, no, somos todos ciudadanos, tenemos que llegar a construir eso, y bueno, es un camino, por eso él dice, lo que hizo Bonadeo. fue mostrar lo que mucha gente piensa, Claro. lo que mucha gente piensa y dice y cree que está hablando desde un lugar de reconocimiento y justamente está haciendo todo lo contrario. Para mí fue un aprendizaje también, ¿no? Escucharlo, porque, a ver, los modos de escuchar que tenemos cada uno respecto a nuestras propias representaciones y de nuestra propia historia, a veces no tienen en cuenta el valor y la resonancia de la palabra del otro en aquellos, justamente como en el caso de Emiliano. Por eso para mí era importante la palabra de Emiliano, porque él es un referente del deporte, del cuerpo,
de la discapacidad y de la educación, ¿sí? Digo, hay un montón de deportistas con discapacidad que hay, o sea, hay muchísimos, ¿no? Pero él lo que tiene es esta reflexión, no todos han accedido a estudios superiores y tienen la posibilidad de ser profesionales en académicos y bueno, me parece que la verdad que nos aporta a crecer un poquito más, ¿no? Como educadores también. Exacto. Así que bueno. Gracias a Emiliano y gracias a vos, Silvia, por traernos esta palabra que no se escucha muy cotidianamente en los medios de comunicación y que, bueno, este programa lo permite, ¿no? Así que